Y vamos ahora con el último palo del directo. Un artículo que leí hace, pues ahora mismo, 5 años. Es un artículo de 2018, creo que de julio, creo, o mayo, no recuerdo ahora exactamente, de Douglas Rushkoff, que como pone aquí, es autor del libro de próxima publicación, bueno, de ya publicación en 2019, Team Human, y host del podcast teamhuman.fm. Un artículo que se publicó en Medium, eh, donde, por cierto, próximamente me voy a hacer una cuenta para publicar artículos. Os los pasaré para que los leáis si queréis. La traducción es de Olga Abasolo. Y el artículo va un poco o está entroncado con el vídeo que hemos visto. Es decir, da pánico ver cómo puede ser el futuro. En este caso es un poco más fantasioso, pero aún así da miedo. Digo fantasioso porque plantea hipótesis más a largo plazo y no sobre una base que ya esté no es que no esté sucediendo, pero que es más difícil de demostrar que está sucediendo. Vamos a leerlo. A ver si lo puedo aumentar un poquito. Eso es. A ver, ¿se puede leer? No. Ahora sí. Ahora sí. La supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco. Para los multimillonarios, el futuro de la tecnología consiste en su capacidad de huida. El objetivo es trascender la condición humana y protegerse del cambio climático, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales. Esto hablaba en 2018. Grandes flujos migratorios. Ya es una realidad. Bueno, ya lo era en 2018. Que pregunten en Suecia o en Francia. Pero vamos, ahora ya nos lo pueden decir a nosotros. Las pandemias globales. Poco más que decir. Que no sepamos. En fin. Comienza el artículo. El año pasado me invitaron a dar una charla en un resort de super lujo ante un público que suponía integrado por unos 100 banqueros de inversión. Nunca antes se me había ofrecido tanto dinero por una charla, la mitad de lo que gano en un año como profesor, y todo por intentar arrojar algo de luz sobre el futuro de la tecnología. Nunca me ha gustado hablar de futuro. Los actos en formato pregunta y respuesta tienden a acabar siendo como una especie de juego de salón en el que se me pide opinar sobre la última palabra tecnológica de moda, como si fueran indicadores para potenciales inversiones. Blockchain, impresión 3D, CRISPR, que no sé ahora mismo lo que es CRISPR. ¿Qué es el CRISPR? Disculpad la ignorancia. Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Familia de secuencias de ADN que se encuentran en el genoma de los organismos procariotas. Las secuencias contienen fragmentos de ADN de virus que han infectado bacterias y arqueas en el pasado. Bueno, cosas muy chungas. A lo mejor con aplicaciones muy positivas, pero también muy negativas. Seguimos. A ver qué me dice Richard. Pues eso, que llevamos muchos años tendiendo a la globalización. El siguiente movimiento es que la descentralización es el de la descentralización. Porque se ha creado. Es que no veo un carajo ahí. Porque se ha creado la tecnología que nos hace desprestigiar todo lo que controlan las grandes empresas, las noticias, la información, ya, pero es que nos hace la vida más cómoda. Si tengo que apostar, apostaría a que el futuro de la humanidad va a ser algo bastante parecido a lo que se ve en la película Wall-E. En cuanto a sedentarismo, utilizar a las máquinas para todo. No sé, es mi apuesta así a bote pronto.
noticias, la información. Ya nada de eso tiene valor porque hay abundancia de contexto digital. Si puedo hacer una película de Disney, ¿para qué necesito a Disney? Todo lo que es fácil de conseguir pierde valor. Sí, efectivamente. El tema es que no puedes hacer una película de Disney, puedes hacer una película como Disney. Pero Disney seguirá siendo Disney y la gente a la que puede pagar Disney, pues eso, los dos productores ejecutivos de la peli esta de 2033 con Loren Bacall ganando un Oscar o ganando 8 Oscars la película con un director que no existe. Y a esas 12 personas Disney las va a poder pagar. Y a lo mejor hacen la primera, pero la segunda ya la hacen a las órdenes de Disney. Puede ser, ¿eh? No sé. Rara vez tiene el público un interés real en aprender acerca de las nuevas tecnologías ni sobre su potencial impacto, más allá de poder discernir entre invertir o no en ellas. Pero el dinero es lo primero, así que acepté el bolo. A mi llegada pensé que me conducirían hasta un camerino, pero en lugar de colocarme un micrófono o llevarme hasta el escenario, me dejaron sentado ante una mesa redonda e hicieron pasar a mi audiencia. 5 tipos súper ricos, todos ellos varones, y de las altas esferas en el mundo de los hedge funds, de los fondos de inversión. Después de intercambiar unas breves palabras, no tardé en advertir que tenían nulo interés en los contenidos que me había preparado sobre el futuro de la tecnología. Venían con su propia batería de preguntas preparada. Empezaron planteando cuestiones bastante inocuas, tales como Ethereum o Bitcoin. ¿Es real la computación cuántica? Sin embargo, sin prisa pero sin pausa, fueron escorando sus preguntas hacia los temas que verdaderamente les preocupaban. ¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático? ¿Nueva Zelanda o Alaska? ¿Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar para albergar su mente? ¿Logrará su conciencia sobrevivir a la transición o por el contrario perecerá y renacerá una completamente nueva? Y por último, un director general de una agencia de bolsa comentaba que estaba a punto de terminar de construirse un búnker y lanzó la pregunta: ¿cómo conseguiré imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento? Es que da pavor, tío. Es decir, no es que ellos vayan a provocar el acontecimiento, sino que dan por sentado de que un acontecimiento va a suceder. Sea como sea, de la índole que sea, pero va a suceder. El pollo ya se está construyendo un búnker. El acontecimiento. Ese era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, la agitación social, la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en el que el hacker de Mr. Robot acabe con todo. Esta fue la cuestión que nos mantuvo ocupados durante toda la hora restante. Eran conscientes de que necesitarían vigilantes armados para proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas. ¿Pero con qué iban a pagarles cuando el dinero ya no valiera nada? ¿Y qué impediría a su guardia armada elegir a su propio líder? Estos multimillonarios barajaban recurrir a cerraduras de combinación especiales para proteger el abastecimiento de alimentos que solo ellos controlarían, o poner a sus vigilantes algún tipo de collar disciplinario a cambio de su propia supervivencia. E incluso crear robots capaces de servir como guardias o trabajadores, si es que daba tiempo a desarrollar la tecnología necesaria. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que, al menos para estos caballeros, esos eran los temas que pretendían escuchar en una charla sobre el futuro de la tecnología. Siguiendo el ejemplo de Elon Musk y su colonización de Marte, o del envejecimiento revertido de Peter Thiel, o del proyecto de Sam Altman y Ray Kurzweil, de subir sus mentes a supercomputadoras, se preparaban para un futuro digital que tenía bastante más que ver con la intención de trascender la condición humana y protegerse del peligro real y presente del cambio climático o el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos que con la construcción de un mundo mejor.
Para ellos el futuro de la tecnología en realidad consiste en una cosa, la capacidad de huida. No es que haya nada de malo en las valoraciones súper optimistas sobre los beneficios de la tecnología para las sociedades humanas. Es que la actual tendencia hacia una utopía posthumana es algo muy distinto, que tiene más que ver con una cruzada para trascender todo lo humano. El cuerpo, la interdependencia, claro, y aquí choca un poco con la idea que me comentaba Richard. El cuerpo, la interdependencia, la compasión, la vulnerabilidad y la complejidad que con cómo imaginar la gran migración de la humanidad hacia un nuevo estado existencial. Los filósofos de la tecnología llevan advirtiéndolo varios años. La visión transhumanista reduce con demasiada facilidad toda la realidad a los datos y concluye que los seres humanos no son más que objetos procesadores de información. Matrix. Totalmente. Es la reducción de la evolución humana a un videojuego en el que alguien gana la partida al encontrar la ventanilla de salida, dejando que se unan al viaje algunos de sus mejores amigos, Musk, Bezos, Thiel, Zuckerberg. Estos multimillonarios son los presuntos ganadores de la partida de la economía digital. Vamos, más de lo mismo según la lógica empresarial de la supervivencia de los más aptos y que, para empezar, es la misma que alimenta todas estas especulaciones. Obviamente, las cosas no siempre han sido así. A principios de los años 90, durante un breve espacio de tiempo, el futuro digital ofrecía un final abierto a nuestra imaginación. La tecnología era como un patio de recreo que permitió a la contracultura crear un futuro más inclusivo, distributivo y prohumano. Sin embargo, los intereses económicos establecidos solo veían en ella un nuevo nicho para la extracción de beneficios de toda la vida, y demasiados tecnólogos fueron seducidos por empresas unicornio. Los escenarios del futuro digital pasaron a ser más como los futuros sobre acciones o los futuros de algodón, un nicho ideal para hacer predicciones y apuestas. De modo que la relevancia de cada discurso, artículo, estudio, documental o papel en blanco solo dependía de que apuntara a un indicador bursátil. El futuro se convirtió no tanto en algo en lo que influyen las opciones por las que apostamos hoy o nuestras esperanzas para la humanidad de mañana, sino en un escenario al que estamos predestinados y sobre el que apostamos con nuestro capital de riesgo, pero al que llegamos sin más capacidad de acción. Este enfoque permite a todo el mundo liberarse de cualquier implicación moral de sus actividades. El desarrollo tecnológico tenía que ver cada vez más con la supervivencia individual que con una perspectiva de mejora colectiva. Y por eso, digamos, o sea, estoy en contra, en este caso, de los liberalistas más puros o de los anarcocapitalistas o de... porque... y también estoy en contra de los comunistas, los socialistas, los colectivistas. Porque el individuo al final no va a poder sobrevivir sin el colectivo y el colectivo no va a poder ser libre sin individuos que tengan la oportunidad de ser individuos y de no siempre regirse al colectivo. Y lo que es aún peor, como pude comprobar, cualquier comentario de advertencia en este sentido te convertía a tu pesar en el enemigo del mercado o en un tecnófobo gruñón. Pues sí, claro, vas a ser el enemigo. De modo que la mayor parte de los académicos, periodistas y escritores de ciencia ficción, en lugar de detenerse en la dimensión ética del empobrecimiento y la explotación de la mayoría por parte de unos pocos, optaron por plantearse problemas más abstractos y elaborados. ¿Es justo que los agentes de bolsa utilicen drogas de diseño? ¿Debería estar permitido poner implantes a los niños para que aprendan idiomas? Esto, cuidado, esto es muy interesante. Supongo que a lo mejor puede desarrollarse una tecnología que no sea necesaria o en la que no sea necesario implantar chips a los niños para que aprendan idiomas. Porque probablemente si se implantan chips a los niños para que aprendan idiomas, esos chips seguramente iban a hacer otras cosas. Probablemente.
¿Queremos que los vehículos autónomos prioricen la vida de los peatones por encima de la de los pasajeros? Esto se plantea en una película de Will Smith que creo que se basa en una novela de Isaac Asimov, que es Yo Robot, en la que uno de los conflictos de la película es que Will Smith no se fía de los robots porque en un momento del pasado, con respecto a la línea argumental de la película, hay un accidente de tráfico y un robot le rescata a él en vez de a una niña, porque el robot calcula que hay más probabilidades de que él se salve que la niña. Bueno, las primeras colonias de Marte deberían regirse por un sistema democrático. Si cambio mi ADN, ¿estoy debilitando mi identidad? ¿Deben tener derechos los robots? Por muy entretenido que resulte en términos filosóficos, plantearnos este tipo de cuestiones, lo cierto es que no contribuye demasiado a lidiar con las verdaderas disyuntivas morales que plantea el desarrollo tecnológico desatado en nombre del capitalismo corporativo. Vale, pero que en parte gracias al capitalismo esto va más lento. Las plataformas digitales han logrado convertir un mercado ya de por sí explotador y extractor, véase Walmart, en una versión del mismo aún más deshumanizante, véase Amazon. La mayor parte de nosotros ya fuimos conscientes de los inconvenientes que plantea la automatización de trabajos, la gig economy y la desaparición del comercio local. Eso es algo preocupante, ¿eh? O sea, se aprecia muchísimo. Cada vez hay menos negocios familiares, por así decirlo, menos pymes. Todos son cadenas, todos son medianas, incluso grandes empresas. Pero el desarrollo a toda velocidad del capitalismo digital tiene un impacto devastador sobre el medio ambiente y la población más pobre a escala global. Las redes de trabajo en condiciones de esclavitud están detrás de la fabricación de algunos de nuestros ordenadores, de algunos no, de prácticamente todos nuestros ordenadores y smartphones, y de la ropa, y de buena parte de la industria alimentaria. Estas prácticas están tan profundamente arraigadas que en una ocasión una compañía llamada Fairphone, fundada desde la base con la intención de fabricar y comercializar teléfonos éticos, acabó concluyendo que era imposible. Por desgracia, el fundador de la compañía se refiere a sus productos ahora como teléfonos más justos. Mientras tanto, la extracción de metales preciosos y los residuos que generan nuestros dispositivos de alta tecnología digital, que aquí viene otro problema del capitalismo, hace que digamos este futuro llegue más despacio. No impide que llegue, pero hace que llegue más despacio. Pero al mismo tiempo la huella que dejamos es mucho más bestia, porque en vez de crear dispositivos que nos duren muchos años, creamos dispositivos que nos duran 1, 2, 3, 4 años a lo sumo. Después, con el problema de la obsolescencia programada, sobre todo en temas de ordenadores y de tablets y smartphones, es impepinable que tienes que cambiar de dispositivo si quieres usar determinados servicios, determinadas aplicaciones. Destruyen los hábitats humanos, que son sustituidos por vertederos tóxicos que acaban siendo recogidos por niños campesinos y sus familias, que vuelven a vender los materiales reutilizables a los fabricantes. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero la externalización de la pobreza y del veneno no desaparece por el mero hecho de que nos pongamos unas gafas de 3 dimensiones y nos sumerjamos en una realidad alternativa. Cuanto más ignoremos las repercusiones sociales, económicas y medioambientales, más problemáticas se tornarán estas. A su vez, esta situación genera una dinámica de mayor repliegue, aislamiento y fantasías apocalípticas, a la par que la necesidad de inventar desesperadamente más tecnología y planes de negocio. El ciclo se retroalimenta a sí mismo. Cuanto más comulgamos con esta interpretación del mundo, más tendemos a ver al ser humano como parte del problema y a la tecnología como una solución del mismo.
ni una ni otra. En este caso, no sé con quién lo comentaba, el ser humano es un problema solo para sí mismo, para el planeta no, al planeta se la suda el ser humano. Hasta el punto de que veía yo un... Joder, a ver si lo cacho aquí. ¿Cómo era? El mundo sin humanos. El mundo sin humanos. Mira, está entero. Podemos verlo mañana. Mañana vamos a ver el mundo sin humanos. O al menos un trozo. Al mundo le da igual. La Tierra sin humanos, supongo que será el mismo. No, no parece que sea el mismo documental. Bueno, veré cuál de los dos es el que había visto. Y lo podemos ver mañana. Al planeta Tierra le da igual. Si mañana nos extinguiésemos por arte de Birli Birloque inmediatamente, la Tierra tardaría pocos años en regenerarse, unos pocos más en borrar la huella que hemos dejado y otros pocos en hacer que no existiese prácticamente rastro de que hubo humanos aquí. El planeta está muy por encima de nosotros y el ser humano, desde mi punto de vista, no es capaz de cargarse el planeta. Es decir, todas estas teorías o soflamas de no, es que nos estamos cargando el planeta. El ser humano no es capaz de cargarse el planeta. Lo que es capaz el ser humano es de hacer la vida en el planeta más nociva para el ser humano. Pero no es capaz el ser humano al menos por ahora, no es capaz de cargarse el planeta el ser humano. El planeta es algo muy, muy inabarcable para el ser humano. Cuanto más comulgamos con esta interpretación del mundo... sí. La propia esencia de la condición humana se considera cada vez menos como un rasgo definitorio y más como un virus. Lo cual, un virus para el propio ser humano, para el planeta desde luego que no. Las nuevas tecnologías se consideran como algo neutro, obviándose el sesgo que encierran. Así, los malos hábitos que inducen en nosotros no son más que un mero reflejo de la corrupción de nuestra propia esencia. Como si la culpa de nuestros problemas radicara, de alguna forma, en nuestro salvajismo innato. Igual que la... ¡Oh! Una alerta. Gracias. Así, los malos hábitos que inducen en nosotros un mero reflejo de la corrupción de nuestra propia esencia, como si la culpa de nuestros problemas radicara de alguna forma en nuestro salvajismo innato. Igual que la ineficiencia del sector del taxi se soluciona mediante una aplicación que arruina a los conductores humanos, algo en lo que estoy completamente en desacuerdo, es decir, el problema del sector del taxi no es una aplicación. El problema del sector del taxi son los coches compartidos. Y cuanto más presencia tengan los coches compartidos, empresas como Car2Go, como City, Webull, cuanta más presencia tengan en las ciudades, más probable será que desaparezca el sector del taxi. Eso y luego los coches autónomos. El problema es que los coches autónomos presentan o plantean una serie de problemas a los que probablemente habrá que dar respuesta antes de implantarlos masivamente y que suponga un problema para el sector del taxi. Las molestas inconsistencias de la psique humana se pueden corregir mediante una versión mejorada digital o genética. En último término, de acuerdo a la ortodoxia de la tecnología que todo lo resuelve, el clima del futuro de la humanidad llegará con la capacidad de subir nuestra conciencia a un ordenador o, quizá mejor aún, aceptar que la propia tecnología es nuestro sucesor lógico evolutivo. Matrix. Esto sí que es Matrix. Ansiamos entrar en la siguiente fase trascendente de nuestra evolución, como si fuéramos miembros de un culto gnóstico, mudando de cuerpo y dejando el viejo tras nosotros, junto con nuestros pecados y pesares. Las películas y series de televisión se encargan de la representación de estas fantasías. Las series de zombies nos muestran un mundo posapocalíptico en el que la gente no es mucho mejor que los muertos vivientes y parece ser consciente de ello.
Y lo que aún es peor, invitan a los espectadores a imaginarse un mundo como una batalla de suma cero entre los pocos humanos que quedan, en la cual la supervivencia de un grupo depende de la destrucción del otro. Incluso la segunda temporada de Westworld, que no la he visto, pero a lo mejor mola, ya le echaré un vistazo, basada en una novela de ciencia ficción en la que los robots corren por ahí enloquecidos, termina con una revelación final. Los humanos somos más simples y predecibles que las inteligencias artificiales que nosotros mismos hemos creado. Puede ser, pero no estoy del todo convencido con esta afirmación. Los humanos somos más simples y predecibles. No, ninguna de las dos. Estoy 50-50 debatiéndome entre si tiene razón esta frase o no. Los robots aprenden que cada uno de nosotros puede ser reducido a unas pocas líneas de código. Pero nuestro libre albedrío no. O sea, que yo coja ahora mismo y salte por la ventana simplemente para demostrar que esto es falso, eso no lo puede prever, no creo que lo pueda prever una máquina. Y que somos incapaces de elegir deliberadamente. No somos incapaces de elegir deliberadamente. Cada vez estoy menos de acuerdo. ¿Qué demonios? Hasta los robots de la serie quieren trascender los límites de sus cuerpos y pasar el resto de sus vidas en una simulación de ordenador. Semejante intercambio de roles entre los humanos y las máquinas requiere una gimnasia mental que parte de la presunción implícita de que los humanos dejamos bastante que desear. A ver, los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Creo que está sobradamente demostrado en la historia. Somos capaces del Holocausto y somos capaces de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y hasta qué punto una inteligencia artificial, si no tiene los datos necesarios, podría crear la Novena Sinfonía de Beethoven. Igual que el ser humano necesitó miles de años de evolución para llegar ahí. No sé. O bien lo cambiamos o bien nos alejamos de ellos para siempre. Así, los tecnomultimillonarios lanzan cohetes eléctricos al espacio como si esto simbolizara algo más que la capacidad de un multimillonario de hacer un poco de promoción corporativa. Y si algunos pocos logran escapar a velocidad de vértigo y sobrevivir de alguna forma en una burbuja en Marte, a pesar de nuestra incapacidad para lograr generar una burbuja similar aquí en la Tierra, tal y como se demostró en las dos pruebas de la biosfera que costaron miles de millones, será más bien porque la élite se ha provisto de un bote salvavidas, pero no garantizará a la diáspora humana una oportunidad de supervivencia, es decir, se salvarán unos pocos. Cuando los hedge funders me preguntaron cómo podían ejercer su autoridad, esto fue una parte del artículo que me dejó muy impactado hace 5 años. Cuando los hedge funders me preguntaron cómo podían ejercer su autoridad ¿dónde está? Sobre cómo podían ejercer su autoridad sobre las fuerzas de seguridad después del acontecimiento, sugerí que la mejor apuesta sería empezar a tratarles bien desde ya. Entablar relación con ellos como si fueran miembros de su propia familia. Y cuanto más impregnaran sus prácticas empresariales, su gestión de la cadena de suministros, sus esfuerzos por contribuir a la sostenibilidad y la distribución de la riqueza desde el ethos de inclusividad, menos probable sería, para empezar, que se produjera un acontecimiento de estas características. Claro, un poco inocente, un poco naif este hombre, un poco idealista del ser humano. O sea, acaba de decir que pensamos que el ser humano es lo peor, pero al mismo tiempo bueno, habla de una situación completamente utópica. Tratar a la gente como miembros de su familia da más probabilidades de que no te traicionen, como si no hubiese traiciones en las familias. Vamos a ver, ni conspiraciones por una herencia de 4 duros. No sé.
Desde mi punto de vista, muy, ¿cómo decir? En fin, muy... Saludos desde Coruña, el nomito. Creo que sé quién es. Eh, Saludos, majo. En fin, muy naif este pibe en esta frase. Mi optimismo les hacía gracia. Claro, estos se descojonaban de él. Mi optimismo les hacía gracia, pero en ningún momento me lo compraron. No tenían ningún interés en evitar la desgracia. Claro, pero si es que la desgracia no se puede evitar. En tanto en cuanto no hay una unión por parte de la gente que tiene capacidad para producir una desgracia. Eh, Mi optimismo les hacía eso. No tenían ningún interés en... a ver... ay, no tenían ningún interés en evitar la desgracia. Están convencidos de que ya no hay tiempo para ello. Pero nunca lo hubo. No creo que nunca lo hubiese. Por mucho, a no ser que viviésemos en un mundo globalizado, bajo un solo gobierno, con la gente completamente alienada, controlada, y aún así surgiría resistencia, lógicamente. Estamos, creo, diseñados para ello, diseñados para hacer lo que nos salga del bolo, y para combatir autoridades que nos impidan hacer lo que nos salga del bolo, que nos impidan nuestro libre albedrío. Por mucho poder y riqueza que acumulen, no se creen capaces de influir en el futuro, ni en todo el mundo. Sencillamente, se limitan a aceptar el más oscuro de los escenarios y a reunir la mayor cantidad de dinero y tecnología que les permita aislarse, sobre todo si se quedan sin sitio en el cohete rumbo a Marte. Por suerte, aquellos de nosotros que no disponemos de fondos suficientes como para renegar de nuestra propia humanidad, disponemos de un buen número de opciones mucho mejores. Ni siquiera tenemos que utilizar la tecnología de una forma tan asocial y atomizada. Basta con que no nos convirtamos en los consumidores y perfiles individuales que quieren nuestros dispositivos y plataformas. Tarde, mal, arrastras, idealista, utópico, iluso, coño. Y podemos recordar que el ser humano verdaderamente evolucionado no opta por una salida individual. No, eso es cierto. Pero eso es tener mucha esperanza en todos y cada uno de los individuos, o en que en todos y cada uno de los individuos se les pase por la cabeza esta idea. Que el humano verdaderamente evolucionado no opta por una salida individual. Y termina. La condición humana no tiene que ver con la supervivencia o escapatoria individual, es un deporte de equipo. Cualquiera que sea el futuro que aguarda a la humanidad nos afectará a todos. Bueno, según los pibes estos, a todos menos unos pocos. Douglas, Darling. Con lo cual, bueno, a ver, da mucho pánico el artículo, unido a lo de la inteligencia artificial, en fin. Esto creo que no es ni con mucho algo conspiranoico, ni mucho menos. Estas cosas van a suceder y de hecho van a suceder, ya digo, si no igual, peores. Porque en este caso son ambas hipótesis ficticias, basadas en hechos actuales reales, pero hipótesis ficticias. Y la realidad siempre supera la ficción, siempre.